varicela zoster es el virus que causa tanto la varicela como el herpes zóster, conocido coloquialmente como la culebrilla. La varicela puede ocurrir tras la infección inicial con el virus, mientras que la culebrilla tiende a ocurrir en una etapa posterior de la vida, cuando el virus inactivo que causó la varicela se reactiva. El virus de la varicela zoster, al igual que el virus del herpes simple, comparten muchos rasgos en común, como por ejemplo: 1. Su capacidad de establecer infecciones latentes en las neuronas e infecciones recurrentes. 2. La importancia de la inmunidad celular para controlar y evitar una infección grave. 3. La presencia de las lesiones vesiculares características. También es conocido como herpes virus humano tipo 3. En cuanto a su taxonomía, pertenece a la familia del Herpesviridae, a la subfamilia del Alpha Herpes virinae, al género del varicelovirus. Su ADN es lineal y de doble cadena y presenta elementos estructurales como un núcleo donde se encuentra el material genético, una cápside proteica icosaédrica, un tegumento con proteínas y enzimas virales y una envoltura lipídica y picos de glicoproteínas. Transmisión. Las infecciones son muy contagiosas y el virus puede transmitirse a través de inhalación de gotitas respiratorias aerolizadas o por contacto directo con el líquido vesicular de las lesiones cutáneas. Ahora hablaremos un poco sobre su patogénesis. Brevemente, esta inicia cuando la infección replica los virus en las células mucoepiteliales. Luego la infección se extiende por el torrente sanguíneo y el sistema linfático hasta alcanzar las células reticuloendoteliales, causando síntomas similares a la gripe y la varicela. Tras la resolución de la infección primaria se produce un periodo de latencia y el virus permanece latente en los ganglios de la raíz dorsal. Al reactivarse, el virus se replica y se disemina a lo largo de las vías nerviosas para infectar la piel y dar lugar al exantema vesicular a lo largo de todo el dermatoma. Esto es lo que conocemos como herpes zóster en pacientes adultos en situación de inmunosupresión. En cuanto a la epidemiología, tenemos que las tasas de infección superan el 90% entre contactos domésticos vulnerables y que más del 90% de los adultos que residen en países desarrollados cuentan con los anticuerpos para combatir el virus varicela zoster. Antes de que la vacuna fuese de uso rutinario, se tienen estadísticas que dicen que más del 95% de las personas infectadas tenían 20 años. Asimismo, se tiene un registro de que en Estados Unidos habían 4 millones de casos anuales, entre los que 11.000 de estos eran de ingresos hospitalarios y se tiene un conteo de aproximadamente 100 muertes. Ahora, desde la vacuna ha habido una disminución en cuanto a la infección de un 90% y asimismo ha habido una disminución sustancial en cuanto a los ingresos hospitalarios y las muertes. Por otro lado, tenemos que la enfermedad se desarrolla aproximadamente entre el 10 y el 20% de las personas infectadas con virus varicela zoster y que su incidencia aumenta al hacerlo la edad. La incidencia mundial de esta se estima entre 60 millones de casos anuales, de los cuales 57 millones corresponden a niños, y que el herpes zóster tiene un aproximado de 5.200.000 casos anuales. Ahora le hablaremos de la clínica de la varicela. Como sabemos, la varicela representa uno de los 5 exantemas infantiles clásicos. Normalmente esta es sintomática a pesar de que puedan existir infecciones asintomáticas. Después de los 14 días de su periodo de incubación se caracteriza principalmente por lo que es una fiebre y un exantema maculopapuloso. Después de una hora, cada lesión de esta forma una vesícula delgada con una base eritematosa con un diámetro aproximado de 2 a 4 milímetros, que es la vesícula característica de la varicela, como lo podemos ver en esta imagen. Cuando han transcurrido 12 horas, la vesícula se transforma en una pústula y se empieza a formar lesiones costrosas para que después, durante de 3 a 5 días, aparezcan lo que son erupciones sucesivas de estas lesiones. El exantema se disemina a lo largo de todo el organismo, sin embargo es más prevalente en la cabeza y en el tronco antes que en las extremidades. Por eso que su presencia en el cuero cabelludo las diferencia de otras enfermedades exantemáticas. Estas lesiones son pruriginosas. ¿Qué quiere decir esto? Que puede facilitar la infección bacteriana secundaria y la formación de cicatrices. Sin embargo, las lesiones de la membrana solamente aparecen en la boca, la conjuntiva y la vagina en el caso de la mujer. De igual forma seguiremos hablando de la clínica, pero ahora hablaremos de la clínica del herpes zóster. Como sabemos, es una recurrencia de una infección latente por varicela adquirida por el paciente en algún momento anterior de su vida.
Las lesiones de estas son similares a la varicela, pero va precedida de un dolor intenso en las áreas inervadas por lo que son los nervios. Podemos decir que el exantema se limita solamente a un dermatoma, y hay que mencionar que hasta en el 30% de los pacientes que padecen un herpes zóster se desarrolla un síndrome de dolor crónico denominado neuralgia posherpética. Y por último podemos agregar que en pacientes inmunodeprimidos o en recién nacidos, esta enfermedad puede dar lugar a una entidad grave, progresiva y potencialmente mortal. ¿Por qué? Porque se incrementa el riesgo de la diseminación del virus en los pulmones, cerebro e hígado. Ahora hablaremos un poco de lo que es el diagnóstico del virus de la varicela zóster. Este se puede detectar por inclusiones intranucleares de Cowdry de tipo A y sincitios. ¿Esto por qué? Esto se debe a que los efectos citopáticos de las células infectadas por el virus de la varicela zóster son similares o casi igual a las células infectadas por el virus del herpes simple. Pero también se puede utilizar una prueba de anticuerpos fluorescentes directos contra el antígeno de membrana, que se conoce como FAMA. Esto se hace mediante la detección de antígenos en rapado de lesiones cutáneas o puede ser en biopsias. Entonces tenemos que los métodos sensibles para el diagnóstico son 1. La detección del antígeno y el genoma, mientras que la técnica de PCR y detección de genoma son útiles en caso de enfermedad neuronal y sistémica. Entonces, hay que aclarar que los individuos que presentan herpes zóster tendrán un incremento considerable de su concentración de anticuerpos, pero para investigar la inmunidad de una población contra el virus se utilizan lo que son los análisis serológicos de detección de anticuerpos contra el virus de la varicela zóster. Pero normalmente las concentraciones de estos análisis son muy bajas, las concentraciones de anticuerpos son muy bajas, por lo que debemos recurrir a un análisis más sensible. En este caso nos va a ayudar el ELISA para lograr detectarlo. Contra la varicela zóster se fabrica a partir de la cepa Oca-Merck del virus de varicela vivo atenuado. Esta se obtuvo inicialmente de un niño con varicela adquirida de forma natural. El japonés Takahashi fue el primero en crear la vacuna en 1974. Japón fue uno de los primeros países en vacunarse contra la varicela. Estados Unidos aprobó esta vacuna en 1995 y de ahí ha sido rutina de vacunación para toda la población debido a que ha reducido en gran mayoría los síntomas de esta enfermedad. De igual forma, en Europa, la mayoría de los países no se vacunan contra la varicela. Esto es debido a que no sienten que esta enfermedad produce síntomas tan graves. Sin embargo, otros países como Reino Unido tienen esta vacuna como una recomendación para las personas que trabajan como profesionales de salud que se exponen a la varicela. Para combatir la varicela zóster vamos a utilizar dos tipos de vacunas, la recombinante y la de virus vivos atenuados. Ahora hablaremos acerca de la recombinante, llamada Shingrix. Esta es la preferida ya que proporciona una protección más duradera y más efectiva. Se va a utilizar en pacientes mayores de 50 años que hayan tenido varicela zóster, que estén vacunados contra la de virus vivos atenuados o que no tengan una inmunización. También se va a utilizar en pacientes mayores de 19 años que presenten una inmunosupresión. Está contraindicado cuando al paciente se le haya provocado una reacción alérgica grave a algún componente de la vacuna. Y entre los efectos adversos que puede presentar esta vacuna está el dolor en el área de la inyección, mialgias o problemas gastrointestinales, entre otros. Ahora hablaremos acerca de la Zostavax, que es la vacuna de virus vivos atenuados. Esta es parecida a la vacuna de la varicela, pero esta contiene una mayor cantidad del virus atenuado. Está indicado en pacientes mayores de 60 años, pero se recomienda el uso mejor de la recombinante. Está contraindicado si se tuvo una reacción alérgica grave a algún componente de la vacuna, si presenta una inmunosupresión primaria o adquirida y si se está embarazada. Entre las reacciones adversas que presenta la vacuna tenemos al dolor en el área de la inyección o dolor de cabeza.